Pueden pasar los pequeños a su clase. Damos gracias a Dios, hermanos, por darnos la oportunidad de estar juntos nuevamente en esta tarde, en este su día. Una oportunidad maravillosa para no solamente adorarle, sino también para estar en contacto con las Escrituras. Vamos, hermanos, a retomar nuestro tema que hemos tenido las semanas pasadas. Hemos hablado, hermanos, acerca del alcohol en las Escrituras y vimos, hermanos, una introducción de los efectos de la ebriedad. Hablamos que cuando una persona se emborracha, cuando bebe, intoxica su cuerpo. Y la Biblia lo presenta, hermano, como una serpiente, ¿verdad?, que envenena. Esto es algo, hermanos, que nosotros vimos en el Proverbio 23 del 31 en adelante. También nosotros vimos, hermano, del desequilibrio mental. Un borracho, hermanos, pierde el equilibrio y dice: serás como el que yace en medio de la mar, allá arriba, y empezarás a marearte. El desequilibrio mental. Pero también vimos, hermano, que el alcohol inhibe los sentidos, los duerme. Dice la gente: me voy a tomar unas copas para yo poder estar despierto, y es todo lo contrario. El alcohol, hermano, va durmiendo, va inhibiendo los sentidos. Y para hoy vamos a continuar, hermanos, y vamos a ver Proverbios 20, versículo 1. Hoy vamos a ver las consecuencias del alcohol, o sea, de emborracharse, de drogarse, de tomar pastillas, que viene siendo el mismo principio. Las consecuencias, Proverbios 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Dios bendiga su palabra. Aquí tenemos, hermano, la personificación del alcohol, de las drogas, de los enervantes y de cualquier otra sustancia, hermano, que sea ilícita y que dañe nuestro cuerpo. Dice, hermanos, que es alborotador, que es burlista, y es una personificación, hermano, del vino, de cómo, hermanos, se ríen de los que se emborrachan. La sidra, hermanos, tiene una connotación de cerveza. Los bebedores, hermanos, van a tener problemas. Y dice que cualquiera por ellos, ya sea el vino, el alcohol o cualquier otra sustancia, el que se equivoca por ellos, pues no es sabio. Hoy vamos a ver, hermanos, algunas consecuencias que son muy obvias, pero parece ser, hermanos, que las personas que se detienen mucho en el alcohol, que se detienen mucho bebiendo, hermano, no lo pueden entender. Los que venimos, hermano, de un contexto de ebriedad, lo podemos entender y podemos ver la misericordia de Dios, cómo, hermano, nos rescató de esos lugares. Y vamos a ver, hermano, consecuencias físicas. Las personas, hermanos, que beben, que drogan, que hacen, hermanos,
cosas ilícitas tienen consecuencias físicas en su cuerpo, hermano. Hay cosas que suceden en su cuerpo y vamos nosotros a hablar de ello. También hay consecuencias, hermanos, de vida. Hay personas, hermano, que yerran, que se equivocan, que en lugar de subir, hermanos, al freeway a través del sentido correcto, lo hacen en el incorrecto. Y muchos mueren y matan a otras personas. Y también vamos a hablar de las consecuencias espirituales, porque es un combo. Es un combo, hermano, que no le conviene a nadie. Dijimos en los estudios pasados que nuestra cultura hispana es una cultura borracha. ¿Quién no conoce a un tío, a un papá, a un amigo, a un hermano borracho? ¿Quién no, hermano, tiene una fiesta y llegan los borrachos o se ponen borrachos? Esta es, hermano, la cultura hispana. Y puede ser desde el pulque, hermano, hasta el whisky, pero al final, hermano, son bebidas embriagantes y traen consecuencias y vamos a hablar de ellas brevemente en esta tarde. Las primeras que vamos a hablar son las consecuencias físicas. Una persona borracha, hermano, una persona que se alcoholiza o se droga, pierde el equilibrio y empieza, hermanos, a trastornar su mente. Algunos de ellos, hermanos, se caen y sufren lesiones. Se quiebran, hermanos, brazos, se quiebran piernas, se quiebran o se descalabran y, hermanos, terminan en las salas de los hospitales de emergencia. El alcohol, hermano, es un reducidor o un robador de calcio, y eso, hermano, es algo que nosotros podemos entenderlo muy fácilmente. Si nos caemos en nuestro juicio, hermano, si nos fracturamos cuando estamos en nuestros 5 sentidos, ahora borrachos, alcohólicos, drogadictos, peor. Dice Isaías capítulo 5, versículo 11, esto acerca de los borrachos. ¡Ay! ¡Ay! Es la expresión de lamento y hay 7 en este capítulo. Pero es uno, hermano, para los borrachos. Dice, ay de los que se levantan de la mañana para correr tras licor. Ay de los que siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Ya están bien anestesiados, ya están bien prendidos, ya están bien mareados. Hay personas, hermanos, que son de mucho aguante y tienen orgullo de ello. Empiezan en la mañana y terminan hasta la noche, y en sus banquetes hay arpas, hay vihuelas, tamborines, flautas y vino. No puede faltar el vino en la fiesta. Una fiesta sin vino, no, hermanos, se concibe en el mundo. Es el lubricante, es el que le va a dar sabor, es el que nos va a dar ritmo, nos va a poner en alegría. Eso es lo que la gente cree, hermano. Y desde los tiempos de Isaías, pues así era, hermano. Súbele a la música, págale otra hora al mariachi y vamos a hacer, y bueno, y empieza la gente, hermanos, pues que siga la fiesta. Vete por otros 24 y tráete otras botellas, ya se acabó eso y vamos, que continúe. Dice, pero no miran la obra de Jehová,
ni consideran la obra de sus manos. Esto es algo, hermanos, que sucede físicamente a los borrachos. Los ves con los ojos moros. ¿Y quién te pegó? No, pues se cayó, se dio santo azotón, hermano. Pero también físicamente, hermano, los borrachos sufren muertes por accidentes automovilísticos. En la antigüedad, hermanos, lo que más pasaba que se caían del caballo y ahí se iban, hermanos, al suelo a comer tierra. Pero hoy, como tenemos un mundo moderno, hermanos, de esas grandes avenidas a velocidades ya 75, 85, hermano, esos serían impactos contra un muro, contra un poste, contra otro auto, contra lo que sea, hermano. Esto es algo realmente muy peligroso. Los accidentes, hermano, llegan. Pero Isaías les dice, aquellos que el ay que se detienen en el vino desde la mañana hasta la noche, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tienen conocimiento. No conocían de Dios, sí, conocían de la ley, sí, pero no tenían una relación íntima con Dios. No había abstinencia, hermano. No eran santos. Y luego dice, sus nobles mueren de hambre y la multitud está seca de sed, porque se ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto en el que se regocijaban. Hermano, dice Isaías, que aquellos que se detenían en las fiestas, en el vino, salud compadre, sírveme otra, y empieza, hermanos, la algarabía. Y ahora ponme aquella, la que se fue, y bueno, hermano, la canción preferida. Dice que eso trajo consecuencias y Dios aplicó justicia. Vino para ellos la cautividad, vino el hambre, hermano, vino la sed y vino la muerte. Y dice que el Seol, hermano, aquí es la tumba y también está personificada. Dice que la tumba, hermano, ensanchó. Se ensanchó, hermano. Es que hay que recibir tantos muertos. Es como una fosa común. Oye, vamos a sepultar a uno, pues dale más o menos el diámetro de la caja y un poquito más. Pero ahora están cayendo cientos y caen miles. Dice, hermano, que el Seol ensanchó su medida y se extendió. ¿Esto seguirá pasando hoy, hermanos? No me gusta traer estadísticas. No soy un predicador de estadísticas. Soy un predicador de la Biblia. Pero a veces las uso, hermano, para que nosotros podamos entender cuánta gente está muriendo solo en los Estados Unidos de América por accidentes automovilísticos. En el 2022 murieron, hermanos, 13,524 personas por estos choques. ¿Te imaginas cuántos son, hermano? 13,524 personas que se podrían haber prevenido. De hecho, en promedio, durante el periodo de 10 años, del 2013 al 2022, alrededor de 11,000 personas murieron cada año en choques automovilísticos por conductores
borrachos. Salieron de la cantina, salieron del antro, salieron de la fiesta, hasta salieron de la casa. Ya bien cuetes, hermano, bien perdidos. Y se cruzaron el carril contrario, no vieron el alto, ven dos luces, dos carros, y hay tontez, hermano, o invisibilidad. No están los sentidos, bueno, están inhibidos, dijimos, dormidos. 11,000 personas, hermanos, solo aquí en los Estados Unidos, cada año no deberían de morir, pero mueren por conductores borrachos. Y dijo una persona, ojalá y que murieran ellos. Pero a veces es al revés, ¿verdad? Mueren personas inocentes, hermano, que venía del trabajo, que venía de estudiar, y el borracho se pasó el alto, se cambió, hermanos, de carril, no paró cuando debería de haber hecho, y mató a otras personas. El Seol sigue ensanchándose, ¿verdad? Sigue recibiendo a miles, 11,000, hermano. Estoy hablando solo del alcohol. Y si le sumáramos los de las drogas, los del fentanilo, los de las demás enervantes, las pastillas, hermano, sumaría, y el Seol, la tumba, hermano, se está ensanchando y están muriendo. Hay muchas consecuencias, hermano, físicas por manejar ebrio. Pero también, hermanos, algunos que pues no sufren fracturas, que dicen yo no tomo y no manejo, o manejan y por circunstancias y la gracia del Señor no hay ningún accidente. Hermanos, de tanto que toman. Es que primero es una vez a la semana, bueno, cuando me pagaron. Pero ya después sigue la cura al otro día, 2 días, y luego 3, y luego ya empieza la adicción, y el pecado es tan especial, y ahora yo tengo un refrigerador en el garaje, y ahí está lleno de cerveza. Y llegan del trabajo, hermano, y mira, no pueden ellos comer sin bebida, y empiezan, y empiezan, y empiezan. Y llegan enfermedades, hermano, el cuerpo no está preparado para eso. El cuerpo no fue creado, hermano, para llenarlo de vino, de cerveza, de droga, para embrutecerlo. El cuerpo fue preparado, hermanos, para que fuera un templo en el cual se adorara a Dios. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3 y en el 6 también. Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Pero el borracho, hermano, dice, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Cuando quiera yo dejo este vino, yo dejo esta cerveza, esta droga, si a mí no me vence. Bueno, hermanos, empiezan a deteriorarse su cuerpo. Son 5 años, son 10 años, son 15, ya 20 años, hermano, de borracho. Y hay enfermedades como la cirrosis, hermano, que viene por ingerir alcohol o vino. Este es un término médico, hermano, es una enfermedad. La cirrosis, en la mayoría de las veces, resulta el final del daño hepático causado por una enfermedad prolongada crónica del hígado. El hígado, hermano. Las causas comunes de esta enfermedad crónica del hígado en los Estados Unidos son infecciones por hepatitis B o C. Pero lo que tengo subrayado es, y el consumo, ¿qué?
excesivo del alcohol. No soy médico, pero quiero que tú lo entiendas. El hígado, Dios lo creó y es como un filtro. Que si tú tomas café, va a filtrar esa agua. Si tú comes grasa, va a filtrar esa grasa. ¿Has oído del hígado graso? Si tú tomas alcohol, ese alcohol va a tener que ser filtrado, digerido y luego va a ser desechado por la orina. Al tú ponerle esa presión al hígado, le estás poniendo una presión que él no debería de tener. Entonces empieza, hermano, a cicatrizarse, empieza a engordarse y empieza a perder su función. Es un filtro, es una esponja, pero se empieza a tapar. Y entonces ya no hace sus funciones y el estómago empieza a crecer y empiezas tú a enfermarte. Y llega un momento donde la persona con cirrosis muere, hermanos. Esto es algo que sucede a muchas personas que toman. Y tiene sus consecuencias, hermano, físicas. No solamente afecta, hermano, lo que es el hígado, también afecta el estómago, el esófago, nuestro corazón, nuestro cerebro. Es que el cuerpo no fue hecho para que le pusiéramos tanto alcohol. No fue para eso, hermano. Pero las consecuencias, hermano, son realmente muy tristes. Hay sufrimientos por lesiones, sufrimientos por accidentes y por enfermedades, hermano, como cirrosis y otras enfermedades por causa del alcohol. Y dice la gente, una no es ninguna. Y el que vino al mundo vino a tomar vino, sino a que vino. Y bueno, tantos dichos, hermano, de este veneno. Las consecuencias, hermano, son terribles. Pero no solamente, hermano, físicamente, también económicamente. Las consecuencias también están en la bolsa. ¿Cuánto, hermanos, se desperdicia en dinero que debería de ser usado para buenos usos como los hijos, la familia, las necesidades vitales de la casa, el ahorro, inversión? ¿Cuánto dinero, hermanos, se está gastando semana tras semana, día tras día? Esas compañías como la Budweiser, la Coors Light, hermano, que facturan billones en los Estados Unidos, hermano. ¿Cuánto, hermanos, dinero se desperdicia en borracheras? Decía una persona, no, es que yo no gasto mucho, yo compro la cerveza en especial. Yo compro el vino en especial y yo no voy allá donde te venden una copa tan, no. Yo aquí, mira. Aún así, hermanos, aún así el desperdicio de ese dinero es como si tú lo estuvieras tirando a la basura. Te está haciendo daño. Dice Efesios capítulo 5, versículo 17 al 18, por tanto no seáis insensatos. No, la sensatez, hermano, nos da la sabiduría y la insensatez la locura. No seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y el mandamiento es, no os embriagues con vino en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Y dice disolución, bueno, es que se disuelve. No significa eso.
aunque también esa palabra significa eso. Pongo mi Alka-Seltzer al agua y se disuelve y lo tomo. La palabra que usa Pablo para disolución es azotia. Y esa palabra en griego, hermano, significa prodigalidad. El pródigo, hermano, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Derrochamiento es el negativo de ahorrar y viene de una vida disoluta. Yo pago las otras. Ve por la otra. No, hombre, aquí, ve. Hoy con las tarjetas, hermano, tú pásala. El plástico. Empieza, que siga la fiesta, hermano. No podemos limitarnos, dicen los borrachos. Tenemos que celebrar porque ganó nuestro equipo, porque perdió, porque esto, porque aquello, bueno, porque se casaron. Bueno, ahora ya hay quien se celebra porque se divorciaron y ponen atrás del carro, ¿verdad? Recién divorciados. Qué terrible, hermano, es el mundo. Ya a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Cuánto gastaría una persona, hermano, en un año en borracheras? Si viéramos esa cuenta de banco, hermano, cuando fue al súper y vemos esas cajas de cerveza, de vino, y si hablamos de drogas ilícitas, que por ilícito es más caro, si hablamos de pastillas y de un mundo, hermano, de drogadicción, pues mucho más caro. Hay mucho desperdicio, hermano. Desperdicia su dinero, pero también desperdicia su tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa, hermano, con los amigos? Recuerdo cuando éramos pequeños, allá los mirábamos en las esquinas, ¿verdad? Con sus caguamas. Allí pasaban horas, hermano. Horas. Hasta la noche, la madrugada. Allí están, hermano, gastando energía, desvelándose. Y, hermano, el tiempo que podría haber sido redimido o usado, como dice el apóstol, en buenas cosas, pues lo que están haciendo es desperdiciándola. Dice el 5, 15 y 16 de Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ese tiempo que podía haber pasado con la familia, ese tiempo que podía haber pasado con los hijos, instruyendo, conviviendo, disfrutando. No, hermano, se lo pasa con la pandilla, con los cuates, con los camaradas, en el antro, en las fiestas, hermano. Y es el tiempo de los borrachos, un desperdicio. Y si eso fuera poco, hermanos, después de una borrachera, si la santidad estaba aquí, ya se bajó. Si la moral estaba aquí, ya se bajó. Cada borrachera, cada droga, cada fiesta, hermanos, daña su santidad. Y, hermano, las consecuencias del alcohol son bien fuertes, porque es cabeza de pecado. Él trae hijos, porque cuando una persona está alcohólica o borracha, dice Isaías 28, 7 y 8, pero también estos erraron por el vino y por la sidra se entontecieron. Un tonto hace cosas tontas, hermano.
habla cosas tontas, es un borracho, hermano. Y mira quiénes eran. El sacerdote, ¿y quién? Y el profeta. El sacerdote, el que lleva al pueblo delante de Dios, y el profeta, el que habla delante en el nombre del Señor. Estos dos hermanos erraron por la sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, titubearon en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no quedar lugar limpio. El pecado es asqueroso, hermano, es sucio. Y ahí está, hermano, el resultado. Están trastornados, están aturdidos, están, hermanos, atontecidos. Hay invisibilidad. Y porque hay eso, van a ofender a las personas, van a tomar malas decisiones, van a hacer, hermanos, más daño a las personas que no están borrachas, o a otras que están borrachas. Hermano, esto es una locura. Las consecuencias, hermano, económicas son muy grandes. El dinero, el tiempo, la santidad se pierde. Se pierde, hermano, después de una borrachera, más pecador es. ¿Saben ustedes lo que es la cruda moral? Hay cruda física, que algunos países le llaman resaca. Es que después de esa desvelada y de esa pasada de copas, de esa borrachera, pues hermano, el cuerpo está deshidratado, está irritado el estómago, el cuerpo ha sufrido por ese envenenamiento y hay una consecuencia física, el deterioro. Pero la cruda moral es cuando recuerdan: no hombre, yo maldije a este, no hombre, yo le pegué a este, no hombre, yo hice esto, es de todo, se empiezan a acordar, hermano, de todas las tonterías y de todas las cosas equivocadas, de todos los pecados que ellos hicieron estando borrachos, porque en su juicio no los harían, hermanos. Hay consecuencias económicas y eso, hermanos, nos lo presenta el Señor. ¿Por qué gastar el dinero en vino, hermano, en alcohol? ¿Quiere usted alegría? ¿Quiere usted gozo? Llénese del Espíritu Santo, dice el apóstol. Las consecuencias físicas, las consecuencias, hermanos, económicas, y si fuera poco, viene el combo, las consecuencias espirituales. No, es que Dios creó la marihuana y el verde es vida. Dicen allá los de Real de 14, es que el peyote es natural, mira, lo pones bajo la lengua y empiezas a volar. Oye, el pulque sale de ahí, del maguey, hombre, es natural. Bueno, el vino, hay que pisar la uva y dice que será lleno de mosto. Bueno, hay gente que hasta dice, bebe un poco de vino. Pero se les olvidan los contextos, ¿verdad? A causa de tus frecuentes enfermedades. Hermano, hay consecuencias espirituales. Si no fuera así, la Biblia no nos advirtiera, hermano, de este peligro. Pero cuando nosotros, hermano, nos detenemos en el vino y en el alcohol, a lo mejor usted se sorprende, hermano, y dice: el profeta
borracho, el sacerdote borracho. Pues aquí en la reunión que tuvimos, llegaron a mis oídos de un hermano, muchos años que no lo veía. Dice que los ancianos de su congregación llegaban bien cuetes. ¿Puedes imaginarte eso, hermano? Cuando uno de los requisitos es no dado al vino. Esto es algo terrible, hermano, aún en las congregaciones. Dice la palabra de Dios que cuando pecamos nuestra alma se deteriora y se aleja ¿de quién? De nuestro Dios. Dice Isaías 59, 1, 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. Hermano, una borrachera, si estabas aquí cerca de Dios, te separó de Dios. Ya te alejaste de Dios, no solo por la borrachera, sino por todo lo que también implica los otros pecados de los borrachos. Esto es una consecuencia inmediata. Le dijo a Adán, el día que comieres de ese árbol, ese día morirás. Y dice el borracho, no, yo me siento igual, yo le sigo diciendo a Jesús, mi Señor, mi Rey. Tú le puedes decir lo que quieras a Jesús. Le puedes decir Señor sin que sea tu Señor. Le puedes decir Salvador sin que sea tu Salvador. Esto es algo que la Biblia nos dice, que el pecado, hermano, nos aleja de Dios. Nuestra alma se desborona, se deteriora, lejos de la presencia del Señor. Pero también, hermano, el alma se condena. El alma, hermanos, ha cometido una infracción. Dios dice que nosotros no debemos de beber, de embriagarnos. Y al quebrantar ese mandamiento, ahorita lo acabamos de leer, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, es el mandamiento. Pero cuando lo quebrantas, entonces llega el castigo, hermano, de la culpa. En 1 Corintios capítulo 6, 9 al 10, Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No os engañéis? No, es que Dios a mí me va a aceptar así como soy, porque mira, me voy de borracho y después me arrepiento, y después otra vez voy de borracho y me arrepiento. Hermano, eso es practicar el pecado. Y el que practica el pecado es del diablo, es esclavo del pecado, dijo Jesús, lo vimos en la mañana. ¿Cómo es entonces, hermano? Bueno, ¿quieres heredar el reino de Dios? ¿Tú quieres vivir para siempre con Dios? No debes de engañarte. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, y allí sigue. Esos estamos hablando. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si hiciéramos un crossline, hermano, de los borrachos con los demás pecados. Mira, los borrachos son maldicientes, hermano. Hermano, ¿qué me ves? Y empiezan a maldecir. Los borrachos, hermano, son inmorales, fornicarios, hermano, adúlteros, hermano, lasciviosos, ¿sí? Los borrachos, hermano,
buscan, hermanos, especialmente cuando se acabó el dinero y quieren, o droga, roban para obtenerla. ¿Verdad cómo es un pecado que te lleva a más pecados? Esto es algo muy triste, hermano. Pero si no se emborracha, usted también puede caer en los otros pecados. Pero ya en su juicio usted la pensará mejor. Y usted, si cree en el Señor Jesucristo y se llena del Espíritu Santo, usted puede ser más que vencedor por medio de Jesucristo. Las consecuencias, hermano, son muy terribles. Si llegáramos y esto le dijéramos a los que están en la cantina, en la taberna, en aquel club social, en aquella fiesta, hermano, de 2, 3 de la mañana, que siguen bebiendo barriles y cervezas llenas, hieleras llenas de cerveza y tanto que hay misturas o mezclas. Hermano, ¿qué nos dirían? ¿Estás loco? Vete de aquí. Algo que sí sabemos, hermano, y con esto vamos nosotros a concluir, es que en el cielo no va a haber alcohol. En el cielo no va a haber 2X, ni 3, ni 4, ni ningún tipo de cerveza, hermano. Pero ¿sabes qué? En el infierno tampoco. No habrá nada, hermano. Ni en el cielo, ni en el infierno. Porque a donde nosotros vamos, será una vida, hermanos, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice el Apocalipsis. Primera de Tesalonicenses 5, 6 al 8, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, ¿qué deberíamos de ser? Sobrios. Lo contrario a ebrios. Sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de la salvación como el casco o como el yelmo. Hermanos, el mensaje es terrible en consecuencias. No es un buen camino, hermano. Aquellos que nunca han bebido, ni se les ocurra incursionar o empezar a probar el alcohol. Que una no es ninguna y que entra y que mira, no pasa nada. Hermanos, las consecuencias son físicas. Los borrachos sufren lesiones, accidentes y enfermedades de muerte, hermano, porque el alcohol es contra la naturaleza, contra el templo de nuestro Dios. El templo debe de ser cuidado y debe de ser, hermanos, protegido, alimentado, porque en él mora el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y las consecuencias económicas, hermano, es el dinero. ¿Cuántos no salen los viernes y se gastan todo, hermano, en una parranda, en un antro, y regresan a las 3, 4 de la mañana sin un 5 en la bolsa? Perdieron su dinero, su tiempo y su santidad en esa borrachera. El tiempo no está para desperdiciarlo, ni el dinero. Somos administradores de Dios, somos mayordomos de Dios y debemos usarlo, hermano, en buenas cosas. Las consecuencias espirituales, el alma se deteriora y se aleja de Dios. Una borrachera más pecador es que antes de emborracharse. Las drogas, legalizadas o no, deben ser rechazadas,
por todos los hijos de Dios. La Biblia dice en Romanos 14, casi al final del capítulo, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en la cual tu hermano se ofenda o tropiece. No, hermano, es que yo me echo una aquí en la casa solito. ¿Dónde está ese testimonio, hermano? ¿Sigues esclavo de la cerveza? Esperemos que no. Y si tú tienes ese problema, bueno, hermanos, la próxima semana vendrán las ayudas para la ebriedad. Y claro que la ayuda primera es, pues, el Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo ser sobrio? Sí. Aunque haya sido de por 8 y adicto, sí. Tú lo puedes hacer. Si tú vienes a Cristo, Él te puede dar esa fuerza para vencer esa adicción. Vamos a ponernos de pie y cantamos para la gloria de Dios.